Muy buenos días, mi nombre es Griselda Barrera y junto a mi compañero Regulo Arcia vamos a estar hablando un poco de la historia antigua del pueblo hebreo. En esta presentación hablaremos de la historia del pueblo hebreo, de algunos personajes de gran importancia en la Biblia. A la vez relataremos parte de su vida, también se hablará de los periodos de su historia y las principales características y economía del pueblo hebreo. Iniciaremos hablando de Abraham. Abraham fue el primer patriarca. Nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. La Biblia nos relata que a los 75 años este patriarca oyó la voz de Dios cuando le pidió alejarse de su tierra y parentela e irse a un país desconocido o tierra lejana. Abraham aceptó y el Señor le prometió la tierra de Canaán para su descendencia. Su esposa Sara, quien era estéril, logró concebir con la gracia de Dios un hijo, Isaac. Años después, Dios quiso probar la obediencia de Abraham y le pidió en sacrificio a su más grande tesoro, su primogénito, Isaac. Angustiado, pero con una fe inquebrantable, el patriarca aceptó. Condujo a su hijo hasta la cima de una colina para darlo en sacrificio. Pero en el preciso instante en el que iba a matarlo, la voz del ángel del Señor lo llamó diciendo: «Detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios». Y un carnero tomó el lugar para el sacrificio. La Biblia hace referencia al llamado Padre de la Fe, porque creyó contra toda esperanza y porque nunca dudó que Dios cumpliría lo que le prometió, aunque muchas veces parezca imposible. Aquí vemos una imagen donde Abraham tiene a Isaac para sacrificarle y el ángel de Jehová interviene. Jacob, hijo de Isaac y de Rebeca, llamado también Israel, que quiere decir que Dios prevalezca. Se casó en Caldea y trasladó a Palestina. Tuvo 12 hijos. Ellos fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. La Biblia relata que desde el vientre de su madre, Jacob luchaba con su hermano Esaú. De hecho, el texto bíblico cuenta que a su madre Rebeca le fue profetizado que en su vientre luchaban 2 naciones. De los hijos de Jacob, llamado José, era el que tenía todas las preferencias de su padre, lo que generó envidia en sus hermanos, quienes lo vendieron a unos mercaderes. Esto a su vez lo vendieron a Potifar, funcionario egipcio. Aquí vemos otra imagen donde Jacob y está su hermano Esaú, y otra donde está Jacob y sus 12 hijos. Moisés, un llamado más que hace Dios por su pueblo. Los israelitas se multiplicaron en Egipto y debido a su origen despertaron odio y recelo de los faraones. Fueron sometidos a la esclavitud y a realizar trabajos forzados, como la construcción de gigantescos templos, palacios, pirámides y caminos. Moisés, separado por Dios, creció en palacio de Faraón bajo los cuidados de su madre y como hijo de la hija del rey, ya que tras la orden de Faraón de matar a todo varón hasta 2 años, su madre le colocó en una cesta en el río Nilo y fue rescatado por la hija del Faraón, la cual puso por nombre Moisés, que significa salvado de las aguas. Es aquí donde Dios hace un llamado a Moisés para que guiara a su pueblo a libertad, ya siendo adulto. La misión de Moisés se sitúa en el contexto de la historia patriarcal. Dios, delante del lamento de los hijos de Israel oprimidos en Egipto, se acordó de su alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob,
y escogió a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud, haciendo que él los guiara a la tierra prometida, Canaán. Moisés muere luego de un largo recorrido para llegar a la tierra prometida, cuando de parte de Dios tiene una visión en la cima del monte Nebo, en la cual hoy día es Jordania. Solo se le permitió divisar la tierra prometida, mas no pudo entrar. Samuel. En el tiempo en que apareció Samuel, el pueblo judío había pasado cerca de 400 años sin un liderazgo central. Cuando Samuel era joven, viajaba por la tierra dictando la ley judía y dando consejos al pueblo, pero ahora que había envejecido ya no podía hacer lo mismo. Mientras tanto, sus dos hijos, que habían asumido su rol, probaron no ser requeridos por el pueblo. Entonces fue enviada una delegación para pedirle a Samuel que ungiese a un rey en su lugar. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues pon sobre nosotros un rey que nos juzgue como todas las naciones. Samuel no lo quería hacer, pero Dios le dio el visto bueno y encontró un rey para su pueblo. El primer rey fue Saúl. Luego Saúl es quitado y en su lugar reina David. Es así como se cerró el periodo de los jueces y Samuel actuó como líder por 13 años y en los dos últimos dirigió al pueblo judío junto con el primer rey judío cuyo nombre era Saúl, como les había mencionado. Samuel actuó como último juez de Israel durante toda su vida y fue el primer profeta. Se quitaron todos los dioses extranjeros, el pueblo se convirtió y adoraba a un solo Dios. David. Se hizo famoso David por su valiente hazaña de dar muerte con su onda al gigantesco guerrero filisteo llamado Goliat. David fue un rey profeta, verdadero creador del Estado hebreo. Fundó la capital del reino en la que llamó Jerusalén, ciudad que fue símbolo de la unidad religiosa y política del pueblo judío. Condujo con gran pompa esta ciudadela y el arca de la alianza. La Biblia lo describe como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Una de las cualidades más importantes de David es su humildad para reconocer cada vez que cometía un error y su arrepentimiento era genuino. Cuando David era consciente de su pecado, realmente sufría, se arrepentía de su pecado, pidiendo a Dios le ayudara para cambiar su camino. Algo que David tenía, nos dice la Biblia, es que su corazón era de acuerdo al corazón de Dios. David, desde muy joven, conocemos que cuidaba las ovejas, el rebaño de su padre, y tenía las cualidades que Dios necesitaba para un rey. Así, damos por terminado parte de la historia y continuamos con el compañero Régulo Arcia para continuar. Buenas a todos, mi nombre es Régulo Arcia, estudio de la licenciatura de Religión, Ética y Moral, sede de Veragua. En esta ocasión le voy a hablar de los pueblos hebreos. Los pueblos hebreos, un antiguo pueblo semita del levante mediterráneo, cercano a Oriente, establecido en el año 616 a.C., conocido también como pueblos judíos. La tradicional fuente de referencia para los hebreos es la Biblia, cuyo contenido también se encuentra en la escritura hebrea de la Torá. Según esta fuente, los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial, que es el descendiente de los patriarcas
postdiluvianos, Abraham, Isaac y Jacob. Según la Biblia y las tradiciones hebraicas, orales y escritas, los hebreos fueron originarios de Mesopotamia. Eran nómadas, vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y ovejas, utilizando asnos, mulas y camellos como portadores. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, la tierra prometida por Dios, a los descendientes del primer patriarca. Varias tablillas descubiertas en Mari certifican frecuentes migraciones a través del crecimiento fértil. Periodos de su historia. Abraham, busca de la tierra prometida a Canaán. Isaac, único hijo de Abraham, tuvo un gobierno tranquilo y próspero. Jacob, llamado también Israel, que quiere decir el que lucha con Dios, tuvo 12 hijos que fueron los fundadores de las 12 tribus de Israel. Moisés, salvado de las aguas, consiguió sacar a los hebreos de Egipto, recibió de Dios la tabla de la ley. Periodo de los patriarcas, 2000 años antes de Cristo. Gobiernan los ancianos y se practicó el nomadismo. Periodo de los jueces, etapa de descentarización. Se dan las 12 tribus de Israel, sobresalieron los caudillos llamados jueces. Gedeón venció a los medianitas y Jefet venció a los amonitas. Sansón, derrotado por los filisteos. Samuel, último juez, fundó la monarquía nombrando a los 2 primeros reyes, Saúl y David. Periodo de los reyes. La unificación política y territorial bajo el mando del rey. Saúl, fundador de la monarquía hebrea, estabilidad política. David venció al gigante Goliat, escribió los Salmos. Salomón, rey sabio, construyó el templo de Jehová en Jerusalén, gran prosperidad y apego judío. Periodo de decadencia. Desde Robán, hijo y sucesor de Salomón, se produjo el cisma hebreo, surgiendo 2 reinos. Israel, capital Samaria, su líder fue Jeroboam, conquistador por Sargón II. Judea, capital Jerusalén, su líder Benjamín, conquistado por Nabucodonosor II. Principales características: social, rey, juez, patriarca, pueblos. El núcleo de la sociedad hebrea es la familia. Esta es el patriarcal, el padre es la máxima autoridad. La económica. Se dedicaron a la agricultura, el olivo y la vid. Y la ganadería, también la cerámica, y confeccionaron tejido de lana y lino. Los profetas. Fueron grandes reformadores religiosos surgidos de los pueblos, criticaron los actos que juzgaban a las creencias hebreas. Amos, Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Festividades religiosas. Fiesta de Pascua, recuerdo de la huida de Egipto. Fiesta de Pentecostés, recuerdo de la recepción de los mandamientos de la ley de Dios. C. Fiesta de los tabernáculos, recuerdo de la vida nómada en el desierto. Política. Se dividían en tribus sin conformar un solo estado. Cuando eran atacados, aceptaban un único jefe llamado juez. Religión. El monoteísmo se cree un solo Dios,
Jehová nace el judaísmo, cristianismo e islamismo.